Dios te bendiga, amada iglesia del Señor. Damos gloria y honra al Señor por este lindo y nuevo día que el Señor nos regala. El privilegio de abrir nuestros ojos a la luz de un nuevo día. Un nuevo día lleno de las misericordias del Señor, lleno de esperanzas que nos brinda la palabra del Señor. Damos gracias al Señor por su presencia que es real en la vida de todos y cada uno de nosotros. Damos gracias al Señor porque por esas misericordias es que tú y yo estamos en pie en el día de hoy. Damos gracias por su fidelidad, porque a pesar de las veces que nosotros le hemos fallado, Él ha permanecido fiel para con todos y cada uno de nosotros, aún en medio de los tiempos de crisis que nos han tocado enfrentar. Por eso en esta mañana respondemos con acciones de gracias, con gratitud, desde lo más profundo de nuestro corazón, con reconocimiento, como lo dice el Salmo número 100. Es que reconocemos que Jehová es Dios, aleluya. Reconocemos nuestra identidad, que Él nos hizo a nosotros y no nosotros a nosotros mismos. Reconocemos que sus bondades, que Él ha sido bueno con cada uno de nosotros. Mire, mis amados, si nos sentamos a contar las bondades de Dios, no terminamos, porque a la hora de la verdad el Señor ha sido muy misericordioso, muy bueno, muy bondadoso con todos y cada uno de nosotros. Por eso le glorificamos desde nuestros hogares, unidos en esta mañana, como un solo pueblo, como una sola familia, la familia de Dios. Exaltamos y bendecimos el nombre del Señor desde nuestros hogares, porque reconocemos que Él ha sido bueno con todos y cada uno de nosotros. Vayan mis saludos, mis abrazos en el amor del Señor a todos y cada uno de ustedes en esta mañana. Es para mí un gran honor, un privilegio el poder dirigirme a ustedes en esta mañana a través de este medio, donde podemos acercarnos a la presencia del Señor y acercarnos a su palabra, con la fiel convicción de que cuando lo hacemos con la actitud correcta en nuestros corazones, el resultado es que escuchamos la voz de Dios hablando a nuestras vidas y hay edificación en la vida de cada uno de nosotros. En esta linda mañana del Señor, quiero invitarte a reflexionar en la palabra del Señor. Y en esta hora precisamente quiero que reflexionemos juntos en la providencia de Dios. Así como usted lo oye, la providencia de Dios. La providencia de Dios, cuando hablamos de la providencia de Dios, hay otro atributo de Dios que va mezclado con esa providencia y es la soberanía divina. ¿Qué es la soberanía divina? Cuando hablamos de soberanía divina, lo que estamos diciendo es que Dios está por encima de toda autoridad. O sea, es esta experiencia de que Dios hace como Él quiere y que nadie, nada ni nadie lo puede limitar. Esa verdad es afirmada en el Salmo 103 de una manera contundente y en el verso 19, donde dice que Jehová estableció en los cielos su trono y su reino domina sobre todos. O sea, no hay limitantes, no hay excepciones. El reino, el trono de Dios gobierna sobre todas las cosas. ¿Sabe cómo se llama eso? Eso se llama soberanía. O en las palabras del profeta Isaías, que tiene unos colores muy particulares, en el capítulo 14, versos 24 y 27, lo dice de la siguiente manera: Jehová de los ejércitos juró diciendo, ciertamente se hará de la manera que lo he pensado, y será confirmado como lo he determinado, porque Jehová de los ejércitos lo ha determinado. ¿Y quién lo impedirá? Y su mano está extendida, ¿quién la hará retroceder? Así que cuando hablamos de esa soberanía, lo que estamos diciendo es que Dios no hay nadie que lo pueda detener, que cuando Dios ha pensado algo, y es que Dios piensa y tiene planes y propósitos, designios bien trazados acerca de su plan, cuando Dios ha determinado hacer algo, no hay nadie que lo pueda detener. Esos propósitos y esos planes de Dios, siempre Dios los va a llevar a cabo. ¿Por qué? Porque Dios es soberano. Pastor, pero es que el enemigo, sí, el enemigo puede presentar oposición, pero la oposición no puede detener, los obstáculos no pueden detener el avance de lo que Dios ya ha programado, de lo que Dios ha determinado, porque Dios es soberano. Gloria al nombre del Señor.
Entonces, cuando entendemos qué es esa soberanía, podemos hablar de qué es la providencia de Dios. Entonces, ¿qué es la providencia de Dios? Pues mire, la providencia de Dios es esa capacidad que Dios tiene de, en su soberanía, utilizar aún aquellas cosas que nos parecen sumamente negativas en medio de los escenarios como instrumentos, como canales, como medios para adelantar sus planes y sus propósitos. Es decir, de una manera bien simple, Dios quiere que tú llegues del punto A al punto B. Y sale el enemigo y te lanza una cáscara de banano al suelo para que tú te resbales. La providencia de Dios es esa capacidad que tiene Dios, que en vez de detenerte y tirarte al suelo la cáscara de banano cuando la pises, lo que hace es que te adelanta en el camino. Porque esa providencia lo que quiere decir es que Dios utiliza aún hasta lo negativo en bien de su plan y de su propósito. Gloria al nombre del Señor. Y mi amado hermano, es bien lindo nosotros poder analizar y reflexionar teológicamente acerca de estos dos maravillosos atributos del carácter de Dios. Y poder mirar, como lo vamos a hacer en esta mañana a través de la Escritura, escenarios donde hay una negatividad extraordinaria y sin embargo la providencia de Dios se mueve a través de ese escenario negativo y lo que hace es que adelanta, impulsa el propósito suyo. Y eso es tremendo y todos nos gozamos, levantamos las manos y le damos gloria a Dios cuando vemos esa providencia en la vida de hombres y mujeres que nos registra la Escritura. Pero la pregunta es, ¿seremos tú y yo capaces de poder percibir esa providencia de Dios a través de los escenarios negativos y circunstancias negativas que a ti y a mí nos han tocado vivir en este tiempo? Porque de eso es que se trata el Evangelio. No es de simplemente llenarnos la mente de un credo, de doctrinas que están correctas y que son necesarias, sino que todas y cada una de esas verdades que yo voy a encontrar en la palabra, yo pueda llevarlas al corazón y convertirlas en convicciones propias. Y que yo pueda comenzar a verlas y a discernirlas en mi propia experiencia de vida, en mi propia práctica. Esa es la finalidad de nuestro acercamiento a la palabra del Señor. Y eso es lo que Dios quiere a través de esta reflexión en esta mañana, que tú y yo cuando salgamos de ella podamos tener una convicción profunda en el corazón de que cuando miremos hacia todas y cada una de nuestras dificultades, de nuestros escenarios con complicaciones negativas, podamos entender, podamos aceptar, podamos estar seguros de que la providencia de Dios está actuando aún a través de esas cosas para llevar adelante el plan y el propósito de Dios en nuestras vidas. El apóstol Pablo tenía bien claro eso en su corazón, bien profundamente claro, meridianamente claro en su corazón. Por eso es que en el libro de Romanos él se puede levantar y decir: todas las cosas les ayudan a bien a los que aman al Señor. ¿Por qué? Porque él puede estar tan claro. Es un hombre que ha tenido que estar experimentando cárceles, un hombre que ha tenido que estar experimentando azotes, un hombre que ha tenido que estar experimentando necesidades, donde ha tenido que estar experimentando naufragios, donde ha tenido que estar experimentando traiciones, donde ha tenido que estar experimentando persecuciones, donde ha tenido que estar experimentando tantas situaciones negativas. Y él podía decir: todas esas cosas, aún esas negativas, se convierten en instrumentos de parte de Dios que lo que hacen es que van llevando adelante el plan y el propósito en mi vida. Gloria al nombre del Señor. Y fíjese que él no se queda con la verdad para él. Él dice: toda esta verdad es aplicable para todos aquellos que le aman. Todas las cosas les ayudan a bien a los que aman al Señor. Esa es la palabra de Dios para ti y para mí.
y es preciosa. Y nos gozamos y cómo repetimos ese texto de memoria, porque estoy seguro que si hay un texto que todos nosotros, la mayoría no sabemos, es ese. Mire, hasta los inconversos a veces yo los he escuchado decir, ay, si es que todas las cosas ayudan para bien, aunque lo que mencionen sea en la mitad del texto. Pero a la hora de la verdad, la pregunta es, ¿tú crees eso realmente? ¿Tú lo crees? ¿Realmente tú crees que eso es verdad o que Dios mintió ahí? ¿Tú realmente has asumido esa verdad en tu corazón? Y cuando las cosas te salen negativas, cuando vienen circunstancias negativas a tu vida, ¿esa convicción está clara ahí? O simplemente dices, no, eran las cosas que le sucedieron a Pablo, las cosas que le sucedieron a José y a María, pero a mí no, porque no puede ser que a mí me esté pasando esto y Dios esté detrás de todo esto. Y yo podría testificar de muchas cosas que salen mal y que siguen saliendo mal. Pero la pregunta es, ¿somos capaces de creer? Tenemos la convicción real de que no solamente Dios es soberano, sino de que su providencia está actuando aún a través de las cosas más negativas en nuestra vida. Oh, gloria al nombre del Señor, aleluya, aleluya. Oh, gloria a Dios, es que esta palabra, aleluya, le mete una corriente a uno, aleluya, que le estremece el alma. Porque es que nos confronta con nuestra realidad, hermanos. Dios no quiere que nosotros seamos cristianos de un extraordinario bagaje teológico. Dios no es lo que está buscando eso como finalidad. Se supone que lo que redunde el conocimiento de las verdades de la palabra de Dios es en convicciones prácticas que yo pueda estar viviendo y desarrollando en mi propia vida, en mis propias circunstancias, que yo pueda mirar a la vida de José y de María en medio de circunstancias negativas y decir, Dios también está obrando en la mía, en mis propias negatividades, en mis propias complicaciones. Ahí está la providencia de Dios obrando. Eso es lo que realmente debe redundar en nosotros, el acercamiento a esta palabra del Señor y a esta verdad de no solo la soberanía de Dios, sino de su providencia. Eso es lo que busca esta reflexión en esta mañana. Yo quiero que nos acerquemos al Evangelio de Mateo, capítulo 2. Este famoso relato de los primeros tiempos de la vida de Jesús, cuando era bebé, cuando había nacido, y donde podemos ver a José y a María convirtiéndose especialmente en los protagonistas de este relato. Y es en el capítulo 2, versos 13 al 23, y yo quiero dividir ese relato, que tú y yo lo podamos ver en 3 escenarios diferentes. 3 escenarios diferentes que están ahí en ese mismo relato. Y en los 3 vamos a ver situaciones o elementos sumamente negativos que simplemente Dios en su providencia los convirtió en un medio, en un instrumento para llevar a cabo y adelante su plan y su propósito. El enemigo lo intentó utilizar para detener, para estorbar, para eliminar el proyecto de Dios, pero a fin de cuentas Dios se los utilizó como abono al plan y el propósito de Dios. Del verso 13 al verso 15 vamos a ver un escenario de persecución y huida. La pregunta es, ¿acaso la providencia de Dios puede estar actuando en medio de un escenario de persecución y de huida? Segundo escenario, versos 16 al 18, un escenario de mortandad y lamento, un escenario de pérdida y lamento. La pregunta es, ¿puede acaso la providencia de Dios utilizar este escenario para adelantar su plan y su propósito? Escenario número 3, versos 19 al 23, un escenario de inseguridad y de temor. Y la pregunta es, ¿puede acaso Dios en su providencia utilizar un escenario como este para adelantar su plan y su propósito? La respuesta la veremos a continuación. Vayamos al primer escenario. Esto sucede precisamente una vez que los magos que vinieron de Oriente y se acercaron a Cristo Jesús,
siendo dirigidos por aquella estrella de oriente que los guiaba hasta llegar allí a la casa donde se encontraba la madre con el niño. Llegaron estos magos de oriente, se postraron ante Jesús y le adoraron. Y no solamente le adoraron y le reconocieron, sino que trajeron presentes para él. Oro, incienso y mirra. Mire qué cosa, qué regalos para un niño. Oro, incienso y mirra. ¿Y qué niño será este que está ahí, que está recibiendo estos regalos? Mire, esos 3 regalos eran simbólicos o proféticos acerca del ministerio de nuestro Señor Jesucristo. El oro representaba su realeza, porque Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. El incienso representaba su oficio como sacerdote, porque como dice el libro de Hebreos, Él es el que intercede por nosotros a la diestra del Padre. Y la mirra representaba su ministerio como siervo sufriente, el cual tendría que sufrir por nosotros en la cruz del Calvario. Así que estos magos que vinieron de Oriente fueron utilizados por Dios con un mensaje extraordinario a través de aquellos regalos que le hicieron al niño. Ahora estos reyes son avisados, una vez que tienen esta experiencia, son avisados de parte del Señor en sueños para que no vuelvan donde Herodes a decirle dónde se encontraba Jesús. Porque Herodes realmente lo que quería era destruir a Jesús, matar a Jesús, acabar con él, porque sentía que atentaba contra su trono, sentía que atentaba contra su reinado. Y entonces, siendo avisados en sueños por revelación divina, ellos decidieron irse por otro camino y no encontrarse con Herodes. Y es aquí donde se da esta experiencia de este relato. Cuando Herodes se da cuenta que lo habían burlado, que los magos no habían regresado para informarle dónde se encontraba Jesús, es ahí que Herodes se llena de ira, se llena de enojo y desarrolla un plan, un atentado, una persecución contra Cristo, contra aquella familia de José y María que estaban llevando a cabo, o Dios estaba llevando a cabo el plan de Él a través de ellos. Y ahí es donde se levanta la persecución y la oposición. Versos 13 al 15 dice: después que partieron ellos, o sea, los magos de Oriente, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José y le dijo: levántate y toma al niño y a su madre y huye a Egipto y permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Mire lo que quería, matarlo. Y él, despertando, tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto. Y estuvo allá hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta cuando dijo: de Egipto llamé a mi hijo. Y ahí está haciendo referencia a una profecía de Oseas en el capítulo 4, donde precisamente dice que Dios había amado a Israel y que de Egipto había llamado a su hijo. Quiero que te des cuenta que el escenario que le ha tocado vivir a José y a María es un escenario de persecución. ¿Por qué? Porque ahora que ellos estaban comoditos allí en aquella casa, atendiendo al bebé, trabajando con el proyecto que el Señor, ese proyecto nuevo que el Señor había puesto en sus manos, ahora empiezan a experimentar una persecución. Y el Señor les avisa que le da instrucciones específicas, tienen que levantarse y tienen que salir. Se crea una desestabilidad. Usted sabe, los que conocen, los que se han mudado alguna vez, saben que las mudanzas no son cómodas, que se crean bastantes complicaciones y ellos tienen que salir del confort de donde están, porque ahora ha comenzado una persecución. Y el sitio a donde les dan las instrucciones que tienen que irse es a nada más y nada menos que a Egipto. Oiga, mi hermano, entienda una cosa: si hay el último lugar que hubiera querido un judío ir a refugiarse, es a Egipto. Egipto, una nación pagana,
Egipto, la nación que esclavizó al pueblo de Israel durante tanto tiempo, y Dios tuvo que hacer lo que tuvo que hacer para poder sacarlos de allí. Y eso nosotros lo hemos estado viendo recientemente en el libro de Éxodo. El último sitio que José hubiera deseado. Sin embargo, esta gente aprendió la obediencia. Esta gente, ni corto ni perezoso, como dicen en el campo, reciben las instrucciones e inmediatamente las pusieron en función, porque dice el texto que despertando tomó al niño de noche y a su madre. Oiga, no esperó a que amaneciera, inmediatamente recibió la instrucción, inmediatamente arrancó para Egipto. Usted no ve a José ahí discutiendo con Dios. Usted no ve ahí a José tal vez como hizo Lot. No, pero mándame para aquel sitio, para aquel otro, porque está muy complicado. No, José es un tipo que aprendió la obediencia. El proceso le ha enseñado a rendir su voluntad y sabe obediencia. Y decían de Egipto, dígame si eso es un escenario cómodo. Dígame si eso no es un escenario negativo. Un escenario de persecución y tener que salir huyendo. ¿A quién le gusta salir huyendo? A nadie le gusta salir huyendo. Pero el escenario que le han recetado es un escenario de persecución en el cual tiene que salir huyendo. Y la voluntad de Dios es que salga huyendo. Ahora, si usted lo mira con la óptica humana, y yo te pregunto a ti en esta mañana, ¿y por qué? ¿Por qué José y María tienen que salir huyendo con el niño? ¿Por qué? La respuesta desde una óptica humana, hermano, desde la mente natural es que simplemente a ese hijo del diablo Herodes se le ha antojado perseguirlos. Esa es la razón por la cual ellos ahora se tienen que ir a vivir a Egipto. Esa es la razón. Porque un hijo del diablo se le antojó perseguirlo. Eso es mirar con una vista meramente humana y carnal, con una vista meramente natural. Pero el texto me regala otros espejuelos, el texto me provee de otra óptica y me dice, ¿sabes cuál es la razón por la cual ellos tienen que salir huyendo y se tienen que ir a vivir a un sitio como Egipto? Porque ese es el plan y el propósito que Dios ha trazado. Lo dice el verso número 15, para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta cuando dijo, de Egipto llamé a mi hijo. Y tú y yo tenemos dos maneras de mirarlo. ¿Se fue porque un hijo del diablo se levantó y lo perseguía? ¿O se fue porque en los planes de Dios tenía que ser de Egipto de donde saliera Jesús? Se tenía que cumplir una agenda perfecta que Dios había trazado desde la eternidad y que había anunciado siglos antes. Detalles particulares. Yo quiero que tú entiendas una cosa en esta mañana, que Dios tiene cuidado en sus planes y sus propósitos aún de los detalles particulares. Y si Dios había establecido que un detalle en la vida de Jesús es que tenía que venir desde Egipto, había que llevarlo a Egipto y había que sacarlo de allí. ¿Y cuál fue el medio que Dios utilizó para que se cumpliese el plan de Dios con todo lujo de detalles? La persecución y la huida. Elementos que a nadie le gustan. Elementos que son completamente negativos. Pero ¿sabes cómo se llama eso? Se llama providencia divina. Dios utilizando aún los elementos negativos en nuestros escenarios para llevar a cabo su plan perfecto y su propósito. ¡Wow! ¡Qué cosa tremenda! Pasa conmigo al segundo escenario, el escenario de pérdida y de lamento. Versos 16 al 18 dice de la siguiente manera: Herodes entonces, cuando se vio burlado por los magos, se enojó mucho y mandó a matar todos los niños menores de 2 años que habían en Belén y en todos sus alrededores, conforme al tiempo que había inquirido de los magos. Porque cuando él le preguntó a los magos, como cuánto tiempo hace que ustedes vieron la estrella, lo que él estaba buscando era saber más o menos como qué edad podía tener el niño. Entonces
se cumplió lo que fue dicho por el profeta Jeremías cuando dijo: voz fue oída en Ramá, grande lamentación, lloro y gemido. Raquel que llora a sus hijos y no quiso ser consolada porque perecieron. Aquí nosotros vemos que la persecución o el atentado que realizó Herodes concluyó en un escenario de pérdida, en un escenario de lamento, en un escenario de tristeza. Oiga, sin embargo, si hay algo que nos deja ver el texto, es que hay dos maneras en que nosotros también podemos ver este escenario. Yo puedo verlo como un escenario de derrota, donde el enemigo se salió con la suya, donde el enemigo lo que ha hecho es traer pérdida y donde ya el plan de Dios no va a progresar. Dios no va a poder hacer lo que dijo que iba a hacer, y lo que hay son lágrimas y lo que hay es llanto, y ese llanto lo que implica es que se acabó, y ese llanto lo que implica es que lo perdí, y ese llanto lo que implica es que se terminó. Pero el texto también me entrega unos espejuelos que me hacen comprender que Dios en su soberanía, que Dios en su omnisciencia, Él había previsto aquellas lágrimas y aquel lamento según lo había anunciado a través del profeta Jeremías siglos anteriores. Dios había previsto aquellas lágrimas, y aún aquellas lágrimas y aquel lamento formaba parte de toda aquella experiencia que había sido trazada. Y a la hora de la verdad, mis amados hermanos, yo puedo mirar al texto y comprender que yo me puedo quedar simplemente pensando que mis lágrimas lo que dicen es que todo se terminó y que el enemigo se salió con la suya. O yo puedo ver que aún mis lágrimas, que aún mis pérdidas, que aún mis lamentos forman parte de aquellos instrumentos, de aquellos medios que la providencia de Dios está utilizando para completar el propósito de Dios en mi vida. Aleluya. Mire, ¿quién podría asimilar que a través de las pérdidas Dios pueda realmente estar obrando? Oiga, no fue Dios quien le quitó la vida a aquellos niños, fue Herodes. Pero lo que te quiero decir es que aún eso Dios lo había previsto en su perfecto plan. Y una pregunta que nosotros nos debemos hacer es: ¿somos capaces nosotros de ver la providencia de Dios aún en nuestras pérdidas? Y no necesariamente estamos hablando de una pérdida de una índole. Pueden ser tantas las pérdidas que podemos experimentar en la vida, en diferentes áreas, en diferentes ámbitos. Pero la pregunta es, y uno llora, claro, y uno llora y se lamenta, y es lo más lógico, lo más humano. Pero seremos capaces de asimilar en esta mañana que aún esas lágrimas, mire, no caen al suelo. Aún esas lágrimas, mire, a Dios no lo sorprenden ninguna de esas cosas. Oh, aleluya. Porque aún nuestros quebrantos, aún nuestros dolores, aún nuestras pérdidas pueden convertirse en medios donde la providencia de Dios se mueva y adelante el plan y el propósito de Dios en nuestras vidas. Así lo dice el verso 18. Entonces se cumplió lo que fue dicho por el profeta Jeremías cuando dijo: voz fue oída en Ramá, grande lamentación, lloro y gemido. Raquel que llora a sus hijos y no quiso ser consolada porque perecieron. Qué difícil se nos hace aceptar la providencia de Dios o confiar en la providencia de Dios cuando hay lágrimas en nuestros ojos. Usualmente tendemos a desmoronarnos cuando estamos frente a circunstancias de pérdidas diferentes y de dolores diferentes, donde decimos: es que Dios no puede estar por ninguna parte en esto. Es que Dios no puede sacarle ningún provecho a una situación, a un escenario como este. Dios no le puede sacar ningún provecho. Yo no veo por dónde.
Yo no veo por qué Dios permite una situación como esta. Yo no sé si tú te has encontrado en esa experiencia, pero yo quiero decirte que yo a veces me he encontrado en esa experiencia donde yo no tengo manera de explicar, donde yo no tengo manera de razonar dónde está la providencia de Dios en este escenario que me está aconteciendo, en esta crisis que estoy viviendo, que pareciera no tener final. Oiga, déjeme decirle algo, a veces se hace difícil poder percibir la providencia de Dios, pero entiéndame una cosa, como le he dicho en repetidas ocasiones, no se trata de que yo sea capaz de ver qué es lo que Dios está haciendo a través de mi crisis o qué es lo que Dios está haciendo a través de este escenario. Lo que se trata es de yo creer y confiar que su providencia es esa capacidad que obra aún a través de las circunstancias más negativas que yo pueda enfrentar en la vida. Y que aunque no lo pueda ver en este momento, aunque no lo pueda explicar, oh, gloria al nombre del Señor, Dios está obrando, porque cuando Dios ha determinado una cosa, nadie lo puede hacer desistir. Tercer escenario y último, un escenario de inseguridad y de temor. Versos 19 al 23 dicen de la siguiente manera: pero después de muerto Herodes, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José en Egipto, diciendo: levántate, toma al niño y a su madre y vete a tierra de Israel, porque han muerto los que procuraban la muerte del niño. Entonces él se levantó y tomó al niño y a su madre y vino a tierra de Israel. Pero oyendo que Arquelao reinaba en Judea en lugar de Herodes su padre, tuvo temor de ir allá. Pero avisado por revelación en sueños, se fue a la región de Galilea y vino y habitó en la ciudad que se llama Nazaret, para que se cumpliese lo que fue dicho por los profetas, que habría de ser llamado Nazareno. Gloria al nombre del Señor. Mire, un escenario de inseguridad y de temor. Ahora ha pasado el tiempo, ya ha huido a Egipto, ya se ha instalado en Egipto, ya Herodes ha muerto, ha pasado la persecución, ya el escenario de pérdida ha terminado allí en Jerusalén, en Belén. Y ahora hay una instrucción de parte de Dios. Ha llegado el tiempo de regresar una vez más a su tierra, al territorio de Israel. Lo que inmediatamente debió haber pasado por la mente de ellos era regresar precisamente a Belén de Judea, donde Jesús había nacido, de donde ellos eran naturales precisamente. Y la realidad es que cuando van llegando allí se enteran de que Arquelao está reinando en lugar de Herodes. E inmediatamente lo que debe haber pasado por la mente de José y de María es que este nuevo rey, hijo de Herodes, puede estar pensando: yo voy a completar lo que no completó mi padre. Y tuvieron miedo, tuvieron temor, sintieron inseguridad. ¿Y sabe lo que sucedió? Esa inseguridad y ese temor, Dios los utilizó de tal manera que por ese mismo medio Dios le dio instrucciones entonces en medio de ese sentimiento de inseguridad y de temor, y le da instrucciones de que suba precisamente a Galilea, la parte norte del territorio de Israel, allí a Galilea, donde ellos habían vivido también durante algún tiempo de sus vidas, y ellos decidieron entonces obedecer e irse a Galilea. ¿Sabes qué? Otra vez la Biblia nos vuelve a regalar los mismos espejuelos. Yo puedo mirar el escenario y preguntarme por qué José y María, en vez de terminar en Belén de Judea, el lugar de nacimiento de Jesús y su propio lugar de nacimiento, donde ellos eran naturales, ¿por qué terminan en Galilea? La respuesta humana, la respuesta natural, la respuesta simple y llana desde una perspectiva humana es: porque tuvieron temor y sintieron inseguridad, porque Arquelao estaba reinando en lugar de Herodes. Pero la Biblia me da unos espejuelos de la
providencia y de la soberanía de Dios actuando, que me dicen, no es por eso, es que Dios se movió a través de la inseguridad de ellos. ¿Y sabes por qué terminaron en Galilea? Porque estaba establecido en el plan divino desde muchos siglos antes, y había sido anunciado desde muchos siglos antes, que el Mesías habría de ser llamado Nazareno. Por eso tenía que irse a vivir allí en Nazaret de Galilea, porque así se cumplía el plan perfecto establecido por Dios. Oh, gloria al Señor, aleluya. Es Dios obrando a través de los detalles. Es la providencia de Dios aún actuando a través de nuestras debilidades humanas. Aleluya. Oh, gloria al Señor. Yo no sé si en ocasiones a ti te ha pasado como el apóstol Pablo. Oh, gloria. Y has visto tus propias debilidades y has sentido inseguridad en el camino para los proyectos que Dios pone en tus manos, y eso te hace sentir temor y te hace sentir miedo. Oh, aleluya. Oh, pero mire, recordemos las palabras de nuestro Señor al apóstol Pablo: bástate de mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Aleluya. Qué maravilloso es el Señor. Aún en las debilidades es que la providencia de Dios actúa, aún en medio de nuestra fragilidad, aún en medio de nuestra insuficiencia, aún en medio de nuestras incapacidades, aún en medio de nuestras debilidades. La providencia de Dios está actuando para llevar a fiel cumplimiento el plan y el propósito que Dios ha designado para nuestras vidas. Bendita providencia del Señor, que actúa en conjunto con su maravillosa soberanía. Bendito sea Jehová, que ha decidido y no hay nadie que lo pueda detener. Hoy podemos decir con confianza junto con el salmista: Jehová cumplirá su propósito en mí. Hoy podemos decir con confianza y con convicción junto con el apóstol Pablo: aquel que comenzó en nosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. ¿Por qué? Porque Dios, a través de su divina providencia, está actuando a través aún de lo negativo. Bendito sea el nombre del Señor. En esta mañana, ¿eres capaz de identificar cuáles son tus circunstancias negativas? En esta mañana, ¿eres capaz de identificar esas circunstancias que te hacen llorar, que te producen inseguridad, que te producen aflicción? ¿Eres capaz de creer que la providencia de Dios está metida, inmersa en medio de esas negatividades, y que Dios, aunque tú y yo no seamos capaces de percibirlo de momento, está utilizándolas para abonar al propósito y al plan suyo en nuestras vidas? Permita el Señor que en esta hora tú y yo hayamos asimilado en nuestros corazones esta verdad de la providencia de Dios. Te invito a orar. Padre, gracias te damos en esta hora. Gracias porque alumbras nuestro entendimiento, aún en medio de las crisis, aún en medio de las adversidades, aún en medio de los escenarios complicados y negativos. Tú alumbras nuestro entendimiento con tu palabra. Permite que cada uno de nosotros, Señor, podamos abrazarnos no solo a tu soberanía, sino a tu providencia. Señor, y que podamos confiar que tú estás obrando, Señor, aún en medio de las circunstancias negativas. Y que todas las cosas realmente van a terminar obrando para nuestro bien,
a aquellos que te amamos y que conforme a tu propósito hemos sido llamados. Te pido en esta hora, Señor, por cada uno de mis hermanos que se ha encontrado afligido y angustiado, desanimado y congojado, Señor, por las circunstancias adversas y negativas. Y te pido que esta tu palabra, Señor, traiga nuevos ánimos, traiga una visión fresca, una nueva perspectiva, traiga fortaleza de lo alto en esta hora, Señor, para confiar, Señor, que aquel que prometió cumplirá y que lo que tú has determinado hacer, Señor, no hay nadie que lo pueda impedir. En esta hora oro por cada familia, por cada matrimonio, por cada hogar que me escucha en este momento. Trae paz, trae, Señor, sosiego. Oh, Dios mío, trae tu bendición sobre cada familia. Cumple tu propósito con cada hogar, Padre Celestial, y glorifícate en esta hora, Padre bueno. Yo los pongo en tus manos y te pido, Señor, que tú los bendigas, que tú los guardes. Oh, en el nombre de Jesús, Jehová te bendiga y Jehová te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia y ponga en ti paz. Que la gracia y la paz tuya, Señor, les cubran a cada uno en esta hora. En Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén y amén. Que Dios te bendiga, mi amado hermano y hermana. Ha sido para mí una gran alegría poder contar con tu atención en esta mañana, esperando que esta palabra haya sido de bendición y de edificación a tu vida. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde.